40 minutos pasan de las 8 de la mañana y como anunciábamos ya estamos aquí en el estudio de M24 con Agustín Canzani, sociólogo, analista político y director de la Fundación Liber Sereni. Agustín, gracias por acompañarnos una vez más. Un gusto, gracias por la invitación. Hablamos desde que arrancamos el programa, obviamente, de cómo fue este último fin de semana antes del 27, esta última semana, pero contigo hablamos post elecciones internas en julio, los primeros días. Entonces, preguntarte desde entonces, ¿cuál es tu valoración? Por ahora, en términos generales, ya vamos a profundizar en cada candidatura, pero de cómo se ha dado esta campaña. Bueno, es una campaña particular. Yo diría que si bien creció la intensidad de la campaña política, obviamente eso siempre pasa. Primero tuvo como un interregno después de las elecciones internas y luego esa intensidad que se dio en la disputa política que supone la campaña no fue necesariamente acompañada por buena parte de la población. ¿En qué medimos esto? Bueno, lo medimos en que a una semana de las elecciones todavía hay una proporción importante de gente sin decisión, y esa proporción importante de gente sin decisión, según miden las encuestas, es más o menos parecida a la que había al comienzo de agosto, por ejemplo. Entonces ahí hay un cierto distanciamiento no de toda la gente, pero sí una parte importante de la gente hacia la política, que hace que eso se viva con mucha menos intensidad de lo que se vive en la disputa política cotidiana. En ese sentido, yo creo que ha sido una campaña diferente de alguna manera. ¿Esos porcentajes fueron distintos en 2019, en 2014? Han sido un poquito diferentes, pero se mide además en términos de la intensidad y el nivel de información que las personas exhiben sobre asuntos políticos, ¿no? Y la otra cuestión es que creo que, más allá que sigue siendo muy importante, la pérdida de hegemonía de la televisión en la campaña también es un elemento que yo resaltaría. La importancia progresiva de las redes sociales, que la estamos viendo en otros lados, es también un protagonista nuevo, intenso y serio ya a considerar en Uruguay, y por lo tanto es también un poco más difícil de medir de lo que era hace 5 años atrás y, por supuesto, de lo que era hace 10 años atrás. ¿Te parece que es algo circunstancial o estamos ante un cambio de paradigma y a partir de ahora las campañas se van a empezar a vivir más allí? No, hay algunos autores que hablan de una reconfiguración ampliada de opciones de información, ¿no? Y creo que es lo que está pasando, es decir, por distintas razones, entre ellas la razón más importante es que ahora ver televisión no exige simultaneidad, es decir, yo puedo ver, ahora me consultaban en un programa ayer de noche y dije, no, lo voy a ver después, porque uno lo puede ver después, entonces... Y eso lo ve en una plataforma en donde además ve otro conjunto de cosas. Eso empieza a generar un conjunto de variaciones en las características de la fuente de información a las que las personas acuden, que realmente es totalmente nuevo. Si a uno eso le agrega el recorte de esos espacios y la transmisión vía redes sociales privadas, por ejemplo, cosas que nos mandan por WhatsApp y que nos hacen acceder a redes sociales abiertas, le hacen Instagram, Facebook, X, etcétera. Hay un ecosistema informativo que es totalmente diferente del que teníamos seguramente hace una década, ¿no? Uh-huh. Bueno, en los últimos días hemos sido testigos de algunas cosas que eran bastante ajenas, ¿no?, a la política en nuestro país, como por ejemplo estuvo este periodista español que está asociado con lo que tiene que ver con las campañas sucias por un lado, por otro lado lo que vimos el sábado con el acto de Ojeda, donde aparecen allí los bots y después toda la discusión que se da después, ¿no? ¿Estamos frente a una nueva forma de hacer política de alguna manera? Estamos frente a ante nuevas formas de comunicación que son usadas prioritariamente por algunos grupos. Justamente ahora estoy terminando un artículo sobre nuevas derechas. A mí me gusta llamarle nuevas expresiones de las derechas porque son muy diferentes en distintos lugares del mundo, pero algo en lo que se parecen todas estas nuevas expresiones de las derechas es en el uso intensivo de redes sociales con
protocolos, por llamarle de alguna manera, el manejo de la información que se van bastante de lo que son las prácticas periodísticas de uso habitual que uno tenía para otros medios, y se alejan mucho también del concepto, por lo menos de la veracidad sobre la información que manejábamos tradicionalmente. Esta es una característica notoria. Empieza en grupos que podríamos llamar de extrema derecha o de nueva derecha, y hay muchas diferenciaciones, pero termina permeando, termina influenciando los estilos de comunicación de partidos de derecha y centro derecha, que eran partidos que jugaban con las reglas del sistema democrático dentro de la campaña y que ahora no lo hacen necesariamente de la misma manera, ¿no? Pero en eso compartís que hubo un quiebre en la última semana, y yo pensando en eso, ¿qué proyección haces de estos 7 días que nos quedan por delante? Creo que ya teníamos antecedentes. Si ustedes recuerdan, la campaña de Sartori hizo cosas sobre una supuesta biografía de la calle. Lo que pasa es que habían sido de un alcance más restringido, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos tiempos tiene dos vertientes. Por un lado, esta cuestión de las nuevas expresiones de la derecha a nivel global, que es una especie de apoyo internacionalista de causas que hacen que actores externos vengan a influir en la realidad uruguaya. Un periodista español, entonces, pero esto empieza a pasar en muchos lugares. Esta es una característica bien diferente. Y la otra es la contratación de grupos que trabajan en campañas políticas y de comunicación, que hacen de la campaña sucia, de las noticias falsas, de cuestiones que en realidad son medias verdades, y que contratan, por así decirlo, protagonistas que en muchos casos no son ni siquiera personas reales para la difusión de sus noticias. En eso hay un cambio que yo diría empezó siendo un cambio cuantitativo y ahora pasa a ser, creo yo, un cambio cualitativo. Creo que todavía no hemos visto todo sobre eso, ¿eh? Pero en los últimos días podemos esperar algo. Yo no descartaría, sí, que surgieran cosas de ese tipo. ¿Qué te parece puntualmente esto que decía Ojeda? Decía, nos están tirando con todo. Es claro esto que nos tiraron con una bomba de bots de forma burda y... Bueno, esto suele ser una cuestión de la que se habla mucho. La campaña de Ojeda tiene características que hacen que sea un poquito más difícil confiar en su juicio, porque ha usado recursos de este tipo para amplificar acciones de su propia campaña. Entonces, a mí por lo menos me resulta menos creíble, ¿no? Cuesta creerle entonces lo que dice. A mí me resulta menos creíble. Me dejo, lo limito a mi propio juicio, porque además eso, si está siendo visualizado, se puede cortar. Es decir, las reacciones de Ojeda sobre los temas que han estado en discusión han sido siempre un poco tardías, ¿no? Por ejemplo, este tema de su supuesta compañera sentimental o no, etcétera, terminó siendo algo que en realidad no es una noticia falsa. Esa persona existe, entre otras cosas se dedica a la caza, cazar animales, eso entra en contradicción con el discurso público que Ojeda estaba teniendo, y Ojeda lo que salió diciendo fue otra cosa, no negando esto otro, y al final terminando aceptarlo. Y creo que vimos en el medio que esta persona borró sus perfiles en redes sociales, en fin. Está un poco opaco el asunto como para considerar que no había nada que tuviera que ver con él o que apoyara sus argumentaciones en este sentido. Ojeda perdió un poco el eje en estos últimos días, pensando, por ejemplo, en estas respuestas a más de una periodista, ¿no? Pero bueno, en el caso de Lucía Brocal, diciendo, se iba a plantear como una psicópata. Bueno, claramente él mismo reconoció que eso fue un error. Yo creo que fue un traspié importante. No sé el impacto que eso va a tener, lo vamos a ver en estos días con las últimas encuestas, pero me da la impresión de una campaña que, más allá del juicio que uno tuviera sobre sus características, venía siendo muy efectiva, se le empezó a complicar, y se le empezó a complicar por cosas
que él hizo, no por cosas que otros hicieron. Vos estuviste con nosotros, Agustín, post internas, y justamente sobre la campaña de Ojeda vos habías dicho, bueno, que había sido relativamente innovadora y que su perfil mediático lo ayudaba, esa idea de, bueno, de ser un Lacalle Pou del Partido Colorado, que era algo que le había salido bien, más allá de estos últimos hechos puntuales. ¿Te parece que ese eje de campaña le siguió sirviendo de cara a octubre? Sí, en términos generales sí, porque tiendo a pensar que salvo que se derrumbe, cosa que me parece difícil, el Partido Colorado va a ser un partido que va a terminar votando mejor de lo previsto. Después hay que ver, la política es en realidad una cuestión, a veces lo olvidamos, para gente que es capaz de hacer carreras de medio fondo, ¿no? Y entonces hay que mantenerse en la política durante mucho tiempo, y eso no es tan fácil de hacer como dentro de una campaña, cuando, por decirlo vulgarmente, uno le pega con su posicionamiento. Hay gente que sí, que a partir de ahí ha crecido y se ha desarrollado, y hay otra gente que no, que queda más limitada. Por lo tanto, me da la impresión de que en términos electorales ese posicionamiento va a ser exitoso, quizás un poco menos de la que en un momento pudo imaginarse, pero después entra a jugarse otro partido. ¿Y a quién pensás que le comió votos? ¿A Cabildo Abierto? ¿Al Partido Nacional? Creo que las fronteras fundamentales con el Partido Nacional. Es decir, más allá de lo que ocurre en la campaña, hay dos bloques políticos relativamente consolidados, con la diferencia que uno de ellos es un monobloque, por llamarlo de alguna manera, que es todo el Frente Amplio, ¿no? Y otro bloque que es lo no Frente Amplio coalicionista, por llamarlo de alguna forma, que en un momento fue básicamente Partido Colorado, Partido Nacional y Partido Colorado, en su comienzo en el orden inverso, y al que se agregó Cabildo Abierto en la última elección. Si uno mira los estudios de opinión pública, el electorado de Ojeda proviene en parte de votantes del Partido Nacional. De hecho, ha habido hasta ahora, quizás eso cambie en las últimas mediciones, una especie de correlación. A medida que sube Ojeda, baja el Partido Nacional. No es que crezca la coalición en su conjunto. Y entonces ahí está claro que entre esos dos bloques hay una frontera, hay una pared lindera, por así decirlo, y entonces cuesta más pasar para el otro lado, pero dentro del bloque de la coalición hay como un murito de jardín, es decir, la gente lo salta fácilmente, y eso hace que sea poroso en un sentido o en otro. Esto mismo ya lo empezamos a ver entre Talvi y Lacalle. Sobre el final de la campaña anterior ocurrió entre una parte del Partido Colorado que apoyaba a Talvi y la candidatura de Manini Ríos y Cabildo Abierto, y tiendo a pensar que es una interrogante que vamos a despejar solo el día de la elección. Esa gente se puede mover sin considerar que está cambiando mucho su decisión de voto macro, por así decirlo, ¿no? Dos consultas en una, si se quiere, Agustín. Por un lado, habíamos hablado contigo de que un momento de inflexión para Ojeda iba a ser cuando tuviese que empezar a pegarle o a distanciarse justamente, particularmente de Delgado y del Partido Nacional. Si ese giro lo has visto, y por otro lado, justamente en línea con ese discurso, lo que sí viene planteando es que está muy cerca del candidato nacionalista. ¿Hay posibilidades reales de que sea Ojeda, o sea, el que tenga mayor porcentaje más que Delgado? Hemos visto en los estudios con diferencias, ahí hay diferencias en las encuestas, incluso en algunas que nosotros hacemos, hay diferencias en términos de cuánto y cuál ha sido el incremento de Ojeda y qué posibilidad tiene de pasar a Delgado. Yo creo que en un momento eso se vio como una línea ascendente muy clara. Me parece que en la última semana, los últimos 10 días, eso se moderó un poco. Y ahí hay un segundo aspecto que tiene que ver con el dilema que van a enfrentar algunas personas el día que vayan a votar. ¿Por qué lo digo? Una parte muy importante del electorado de la coalición está fuera del área metropolitana. Afuera del área metropolitana, con excepciones, yo diría con la única excepción de Rivera quizás, la mayor parte de los departamentos tienen predominio blanco, el Partido Nacional. Y ahí
los personajes políticos más importantes son primero los intendentes y segundo los diputados locales. Entonces, el día que una persona vaya a votar en Tacuarembó o en Río Negro o en Soriano o en Rocha, si quiere votar a Ojeda va a tener que votar también a un diputado colorado, que quizás no es muy notorio, y va a tener que tomar la decisión de no votar a un diputado o una diputada blanca y votar en contra de un intendente blanco. Y ahí la cuestión es un poquito más complicada. Entonces, hay para la persona un cierto dilema implícito que creo que se le va a plantear a muchos electores, y eso puede terminar favoreciendo a Delgado. Adicionalmente, lo que llamamos los aparatos políticos, las estructuras políticas del Partido Nacional son más fuertes en esos territorios que las del Partido Colorado. Entonces, ahí se empieza a plantear esa cuestión que creo que va a de alguna manera va a terminar favoreciendo al Partido Nacional. Ojeda sigue con esta idea, que es la idea de yo soy la calle Pou Colorado, por decirlo de alguna manera, y en los últimos tiempos empezó a trabajar esta idea de que él es quien puede llegar a la segunda vuelta y quien puede competir mejor con Orsi, cosa que no está demasiado claro si uno ve los estudios que plantean hipótesis de balotaje. Pero bueno, eso creo que ha sido su leitmotiv en los últimos días. Y metiéndonos ahora sí en la campaña del Partido Nacional, ¿cómo has visto la evolución de la candidatura de Delgado? ¿Te parece que está realmente todo el Partido Nacional encolumnado, militando para que triunfe la fórmula nacionalista? Yo diría que está alineado. Mi impresión es que no aparece entusiasmado con la figura de Delgado. Delgado tuvo dificultades desde el mismo día de la elección interna. Creo que la selección de su compañera de fórmula es de alguna manera un elemento clave en esas dificultades que se plantearon. Luego, me parece que la estructuración de los grupos que quedaron allí, la minimización del herrerismo clásico, también le presenta algunos problemas con las dificultades que hubo para armar las listas al Senado y demás. Y finalmente, su imagen personal está de alguna manera muy acotada por la imagen de la calle Pou. Hoy en día, si yo tuviera que interpretar el potencial impacto de algunas movidas, me parece que son más importantes las cosas que hace la calle Pou que las cosas que hace Delgado en términos de potencial de captación de votos. Entonces, es un candidato que está limitado por eso, que está peleando contra una cierta falta de entusiasmo, y lo que ha hecho su campaña es lo que él decía, por ejemplo, en este aviso que salió en televisión durante bastante tiempo: sé que no soy el mejor candidato, el candidato más carismático, pero creo que puedo ser un buen presidente. A mí me hizo acordar mucho a un aviso famoso que hizo de la Rúa en la campaña en la que fue presidente, donde comenzaba diciendo: dicen que soy aburrido, ¿no? Lo que pasa es que el aviso de la Rúa, es decir, reconocer una debilidad de alguna manera. Lo que pasa es que aquel aviso de la Rúa terminaba anteponiéndolo a lo divertido de Menem como algo frívolo y costoso para los argentinos. Me dio la impresión que este aviso Delgado no tenía un cierre tan efectivo como aquel, pero la apuesta iba en ese sentido, ¿no? Vótenme por lo que puedo representar como continuador de este gobierno, más que por mis características personales. Y creo que le ha costado transitar la campaña, y de hecho ha sido el partido que más perdió pie, si las encuestas están bien, desde las internas hasta ahora, ¿no? Nos gustaría profundizar en algo que decías recién, ¿no? ¿En cuánto le sumó o le restó la figura de la calle a la candidatura de Delgado? Probablemente en términos personales le resta trascendencia, le resta importancia. Probablemente en términos electorales lo sostiene, ¿no? Entonces creo que está esta dualidad, ¿no?
La calle es, yo diría que, si no el principal, una de las principales anclas electorales de los partidos de la coalición. Por eso lo mentan tanto en sus discursos y en su publicidad. A la vez es una persona que, por las características de su gobierno bien evaluado y por su imagen, empequeñece, por así decirlo, a otros candidatos. ¿La militancia, la dirigencia, llegó a aceptar la figura de Ripoll? ¿La militancia y la dirigencia nacional? En las mediciones que uno puede ver, diría que a regañadientes. Si no había tanto entusiasmo con la candidatura de Delgado, puede haber aceptación, pero no hay ningún entusiasmo con la candidatura de Ripoll. Si no es exitosa su candidatura, creo que va a tener dificultades para mantenerse en esa estructura del Partido Nacional, en parte también porque es considerada alguien que trajeron de afuera. Me parece que la expresión es esa. Volvería a la afuera probablemente. Sí, desde el punto de vista de los sentimientos de los blancos, tiendo a pensar que sí. Creo que en muchos casos ahora está siendo protegida, intenta ser promovida, no con demasiado éxito, por algunas personalidades importantes del partido, pero porque es una necesidad electoral. No estoy seguro si esto se va a mantener así después. Si pasamos ahora a la oposición, ¿qué evaluación haces de lo que fue la campaña del Frente Amplio en cuanto a forma y contenido? Yo diría que fue una campaña que primero demoró un poquito en comenzar. Ahí hubo como un mes en donde la campaña se movió muy poco, y después ha sido una campaña en la que de alguna manera también el Frente Amplio me parece que la enfocó como una campaña en donde se veía con ventaja. Entonces, en algún sentido minimizó riesgos, ¿sí? Y es una campaña, si uno lo mira hasta ahora, en la que en principio el Frente Amplio no creció sistemáticamente, ¿no? Pero sí mantuvo un nivel de apoyo muy relevante, y tuvo que enfrentar un fuego cruzado que, sobre todo, ahora disminuyó un poquito, se concentró desde todos lados en la figura de su candidatura presidencial, de Yamandu Orsi. Los niveles de ataque hacia Orsi, si uno monitorea la conversación pública, fueron durísimos, sostenidos y provenientes prácticamente de todo el arco político, por lo cual tiendo a pensar, estoy seguro que eso fue una táctica concertada entre diferentes partidos, y eso creo que dificultó esa primera etapa. Me parece que ese arsenal ya se agotó, entonces en la última etapa Orsi transita mejor, pero quizás tuvo efectos en términos de limitar el crecimiento del Frente Amplio como tal, ¿no? ¿Ese arsenal ya se agotó o podemos encontrarnos con alguna cosita nueva durante esta semana? Porque creo que es ahí donde uno... Bueno, puede haber cosas de este tipo, jugadas de este tipo en la última semana, pero de alguna manera Orsi es un candidato que tuvo eventos complejos en su trayectoria. La denuncia falsa fue una cuestión muy impactante y también lo complicó durante ese periodo en la interna, pero en términos de su imagen pública, y después otro conjunto de ataques diversos por todo el elenco del gobierno y de los otros partidos fue de una intensidad que yo no recuerdo demasiado, ¿no? Ahora, la denuncia falsa demoró, ¿no?, en esclarecerse por un lado, pero por otro lado en salir de la opinión pública. No, quizás, obviamente no llegó a buen puerto para quienes lo largaron, pero de todas maneras demoró unos cuantos días. Sí, tiene efectivamente impacto. Sí, tuvo efectivamente impacto, creo yo, ¿no? Ahora estamos a nada de... Sí, digamos, de alguna manera, yo diría, hay que acostumbrarse a campañas que no son las campañas que veíamos en Uruguay hace 10 años o más. Es decir, hace 10 años o más, la recta final era una cuestión en donde lo que
pasaba era mayor intensidad de la campaña en los partidos, punto, ¿no? Sí. Pero recordemos cosas como, por ejemplo, el aviso de Manini en la segunda vuelta de 2019, que recuerdan que Manini grabó un aviso que difundió. Es decir, hay cosas nuevas que se pueden hacer, incluso por fuera de la veda, y ahí pueden esperarse cuestiones. En una elección en donde las diferencias entre bloques son pequeñas, ¿sí?, y donde hay mucha gente que probablemente difiera su intención de voto, estas cuestiones que antes despreciaban porque el electorado estaba más estructurado, cambiaba más lentamente, bueno, este tipo de acciones podrían tener impacto potencial en un sentido o en otro. Agustín, ¿fueron errores del Frente Amplio demorar un poco el inicio de la campaña, como decías, y por otro lado esto de minimizar los riesgos? Bueno, eso lo sabremos el día de la elección, ¿no? Yo creo que ahí quizás lo que sí ocurre es que se deja un espacio vacío, por así decirlo, ¿no? Y el espacio que queda vacío alguien lo ocupa. En política esto es así. Por ejemplo, creo que una parte del crecimiento de Ojeda tiene que ver con el hecho de que había un espacio más vacío en ese sentido. Claro, ahí hay razones de diverso tipo. Por ejemplo, hay razones de tipo económico, ¿no? El Frente Amplio tiene menos capacidad financiera propia que otros partidos y tuvo que esperar los préstamos de la Corte Electoral y demás. Entonces no se puede hacer lo que se quiere, sino lo que se puede. Pero si uno mira las encuestas preinternas y las encuestas actuales, el Frente Amplio logró mantener sus niveles de adhesión, pero no creció sustancialmente, ¿no? De todas maneras, analizando el electorado indeciso, está claro que el Frente Amplio puede pelear por una porción de esos indecisos. Probablemente no por la mayoría, pero sí por una porción de esos indecisos. No, te iba a consultar, Agustín, que vos en julio decías que era muy difícil que el Frente Amplio no lograra la mayoría parlamentaria. Y hoy, teniendo en cuenta tu análisis de la campaña y viendo las distintas encuestas que le dan al Frente entre un 42% y un 44%, ¿sostenés lo mismo? No, yo creo que el escenario está abierto. Es decir, acá hay tres escenarios posibles. El escenario de una victoria en primera vuelta, que eso puede lograr el Frente Amplio, creo que es de bajísima probabilidad. El escenario de una mayoría parlamentaria es un escenario posible. Ahí empiezan a incidir también cuestiones como hasta dónde llegan los partidos más pequeños, ¿no? E incluso hasta podría darse algo que no se dio nunca en Uruguay en los últimos años, que es la mayoría en una cámara y no la mayoría en otra, ¿no? Y esto depende mucho también de un fenómeno que sí creo que se ha notado en el último mes, que es el crecimiento de los partidos pequeños. Es decir, el crecimiento de Salle, algo de Unidad Popular, que los partidos pequeños empiecen a marcar más, es también un fenómeno relativamente nuevo, si se quiere. Entonces, en ese escenario, esto va a depender mucho de lo que pase efectivamente con estos partidos, y uno puede hacer cálculos muy diversos. Y el drama en Uruguay es el siguiente. Con 48% es indudable que el Frente Amplio se lleva todo. Se lleva la mayoría en las dos cámaras. Es muy difícil que eso no pase, ¿verdad? Con 44% es probable que el Frente Amplio tenga que enfrentar una segunda vuelta por lo menos competitiva. Entonces, yo no conozco otro país en donde por tan poco, por diferencia muy pequeña, estés hablando de realidades políticas muy distintas. Eso es una característica del sistema político uruguayo, especialmente el sistema político uruguayo desde el 96 hacia ahora, que hace que pequeñas diferencias en la intención de voto, especialmente de un partido, porque no afecta demasiado a los demás, den resultados tan distintos. Bueno, y es problemático evaluar lo que puede pasar el domingo en términos de la sumatoria de los partidos de la coalición versus el Frente Amplio. Sí, lo que pasa que también va a incidir
no solo cuánto suman los partidos de la coalición, sino cómo suman los partidos de la coalición. A ver, por ejemplo, si uno mira los estudios de opinión pública, algunos podrían sugerir que quizás a Cabildo le cueste llegar al Senado, ¿sí? Si a Cabildo le cuesta llegar al Senado, es muy probable que el principal beneficiado de eso sea el Frente Amplio, ¿sí? Vamos a suponer que Cabildo llegue y le sobre un poco, supere el 3% y saque, no sé, 4 y pico %. Es probable que también el beneficiado de ese resto termine siendo el Frente Amplio si vota más o menos bien. Entonces, porque acá hay un tema que en realidad es un éxito de la coalición, pero lo razonamos mal, es que está bien razonar en términos de bloques, pero las bancas se reparten en términos de partidos. Y cuando las bancas se reparten en términos de partidos, ante diferencias más o menos pequeñas, el principal beneficiado es siempre el partido mayor, por el sistema de distribución de bancas que tenemos. Entonces, el Frente Amplio va a estar claramente, muy claramente, por encima del 40%. Es difícil pensar que haya un partido que llegue al 30%, si las encuestas están bien hoy, y puede haber dentro de la propia coalición partidos que no lleguen al Senado, o que partido independiente. Entonces ahí empieza a darse una aritmética que es realmente de cálculo muy no complejo, porque hay programitas que uno puede calcularlo, uno puede hacer así, pero en donde pequeñas diferencias incluso dentro de la coalición pueden generar resultados distintos, ¿no? El otro asunto que estamos viendo en los estudios, hay que ver si se confirma, porque ha pasado otras veces y después el momento de la elección no es tal, es lo que parecería ser un incremento del voto blanco y nulo. Y esto también influye en la distribución de bancas, porque para distribuir las bancas se toman los votos válidos. Entonces, vamos a suponer que, como están dando algunas encuestas, haya un 5% de voto en blanco y nulo, que es muy alto. Uruguay está en el entorno de 3 habitualmente. Eso baja de alguna manera el número sobre el cual hay que dividir. No hay que dividir sobre 100 o sobre 97 como se dividía siempre, sino sobre 95. Esto también favorece al Frente Amplio. Entonces ahí hay un conjunto de cuestiones que van a ser de detalle ese día y que pueden efectivamente favorecer. Lo mismo, algunos estudios dan a Salle pudiendo pelear un senador. Que el partido de Salle pelee un senado pero no llegue, también probablemente termine favoreciendo al Frente Amplio. Entonces hay muchos cálculos que se pueden hacer y es una sintonía fina que sirve como ejercicio, pero que la vamos a saber esa noche y en algunos casos quizás un par de días después, porque puede haber diferencias importantes. Recordemos que antes lo que ocurría, en los momentos en los cuales el Frente Amplio tuvo mayoría parlamentaria, es que lo que no era Frente Amplio se dividía a grosso modo entre dos grandes partidos, que eran el Partido Nacional y el Partido Colorado, ¿sí? Ahora hay que dividir entre más partidos, lo que no es Frente Amplio, y eso modifica bastante los cálculos. Bueno, ya veremos qué pasa el domingo. Seguramente te molestemos el domingo, ya te lo digo. Vamos a estar ahí. Son esas cosas que esos días yo lo he vivido desde distintos lados del mostrador, también cuando trabajé como encuestador, y ese día en particular, a mí me pasa que yo siempre veo gente muy nerviosa durante el día. La verdad es que no sé por qué, capaz por acostumbramiento, yo no lo estoy durante ese día, pero luego sí vienen, yo diría que por lo menos 2-3 horas que van desde las 7:30 hasta las 9:30, 10:30, en donde ahí pueden cambiar muchas cosas y bueno, a mí al final y al cabo también me resulta divertido porque me crié en ese ambiente, pero entiendo la tensión que está alrededor de eso, máxime ahora, pero sí vamos a tener muchas fuentes de información y quizás tengamos que esperar, no al momento en que habitualmente se dan los pronósticos
que es 8:30, ¿no? Porque es cuando se cae la veda informativa, sino también un tiempo más para ver efectivamente este tema de la mayoría parlamentaria y si se configura o no y con qué características. Sociólogo y director de la Fundación Liber Sereni, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Agustín Canzani, hablaremos el domingo. Cómo no, un gusto. Chao, chao. Gracias. Nada que perder. Producción general, Enzo Adinolfi. Dirección periodística, Nelson Cecín. Llega el iPhone 6 a los imperdibles de Movistar. Ahora tu iPhone con plan tiene hasta 50%